Muy buenos días, queridos amigos y hermanos. Sea la paz de Cristo sobre usted, su casa y su familia. Amén. En esta mañana hermosa que Dios hoy nos regala, te bendecimos y declaramos la paz de Cristo sobre ti, tu casa y tu familia. Estamos en este tiempo de tempranito con Jesús. Y hoy, pues, como cada día, vamos a iniciar orando y presentando al Señor este día que Él nos regala, pidiéndole al Señor que sea Él que marche delante de cada uno de nosotros. Vamos a orar, Padre, en el nombre poderoso de Jesús.
Te damos gracias por este día. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, por regalarnos un nuevo día, que es un nuevo día de esperanza, de fe, un nuevo día para ver tu misericordia, un nuevo día para alabarte, glorificarte y hacer lo que a ti te agrada. Que durante todo este día tú acompañes a cada persona y a cada hermano y hermana, Señor, que valientemente se levantan, oh Dios, y enfrentan cada uno, Señor, oh Dios, su propio afán, mas tú con cada día das la salida a ese afán. Hoy, Padre, en el nombre de Jesús, que estemos reposados en tu palabra, de que por nada nos afanemos, sino que depositemos en ti nuestra fe, nuestra confianza, porque tú obrarás. En esta mañana, mi Dios, mira los que están padeciendo enfermedades, mira, Señor, los que están esperando un milagro tuyo de sufrimiento, mira, Señor, los que están en hospitales y clínicas, sé tú con ellos, Señor, fortalécelos, dale fe y esperanza de que tú levantas, de que nuevas son tus misericordias cada mañana, de que nada escapa a tu control y que aún en el medio de las pruebas podemos reposarnos en ti. Sé tú marchando como poderoso gigante delante de cada uno de nosotros y sé tú dándonos nuevas fuerzas en este día, dándonos, oh Señor, oh Dios, esa confianza y esa certeza, como dijo el salmista, de que en tus manos, Señor, están nuestros tiempos. Hoy declaramos que tú eres nuestro buen pastor y que nada nos faltará y que en delicados pastos tú nos harás descansar. En el nombre de Jesús ponemos en tus manos este día y esta semana y que seas tú acompañándonos cada hora y cada día de lo que resta de toda esta semana. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Dios te bendiga, muy buenos días. Gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos, gracias por tomarte este tiempo para que tempranito con Jesús podamos compartir oración, palabra de fe y palabra de esperanza. Como cada día iniciamos recordándoles lo que es la lectura bíblica en un año, que es una iniciativa del Ministerio Cosecha y Victoria para motivar a que todas las personas, todos los creyentes, leamos la Biblia completa en un año. En este día, pues, que es ya 22 de abril, corresponde Primera de Samuel 3 y Proverbios 28 y 29. Amén. En este día tenemos que estar reposados en el Señor y qué mejor manera que iniciar orando en el nombre de Jesús y encomendando a Él pues nuestro camino. Y pues para hoy corresponde hoy día 22 de abril, miércoles, el libro de Primera de Samuel capítulo 3 y Proverbios 28 y 29, capítulos completos. La palabra de Dios, que viva y eficaz, siempre te va a bendecir. Así que léala, que sé que hay palabra de Dios ahí para usted. Y pues como siempre, tomamos uno de los pasajes de la lectura del día para reflexionar en ella. Amén. Vamos a leer en Proverbios, que hoy corresponde Proverbios 28 y 29. Y vamos a ver algunos de los pasajes de este proverbio. Dice, por ejemplo, en Proverbios 6, 28, 6, mejor es el pobre que camina en su integridad que el de perversos caminos de ricos. El que guarda la ley es hijo prudente, mas el que es compañero de glotones avergüenza a sus padres. Amén. El que aumenta su riqueza con usura y crecido interés, para aquel que se compadece de los pobres, las aumentará.
Es decir, no podrá retener lo que ha aumentado. Dice el 14, bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá ante el mal. Proverbios 28, 14. Amén. Y pues vamos a leer uno también del capítulo 29 de Proverbios. Y en este dice el versículo 11, el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. No dé rienda suelta a su ira, sea prudente y tenga mucho cuidado con lo que es mantener esa ira bien sometida. Dice la Biblia, no airéis para que no pequéis. Amén. Pues en este día vamos a ver dos partes de este tema. Una parte vamos a leer en el Nuevo Testamento y otra en el Antiguo. Vamos a comenzar por el Nuevo Testamento. Vamos a comenzar mejor por el Antiguo Testamento para ir de atrás hacia adelante como debe ser. Y en el libro de Levíticos, que es un libro de instrucción para enseñar la ley de Dios al pueblo, a su pueblo, qué se debe hacer, qué no se debe hacer, cómo se deben de hacer las cosas. Recuerde que el Señor sacó a su pueblo de Egipto y al sacarlo de Egipto se pasaron de ser un pueblo esclavo, un pueblo que llegó como una familia a Egipto, porque recuerde que ellos llegan a Egipto a través de José y de la hambruna, y que él interpreta lo que son los dos sueños del faraón, el sueño que tenía que ver con las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas, y pues ahí es encontrado como un hombre sabio, un hombre docto, y entonces José es escogido para ser virrey y administrador de Egipto. Es importante comprender que cuando llegan a Egipto, llegan como una familia, la familia de Jacob, a quien Dios le había cambiado el nombre y le había puesto Israel por nombre. Hasta ese momento, ellos tienen lo que es el conocimiento de lo que Dios le había hablado a sus descendientes. Sus costumbres eran producto de lo que Dios le había hablado a sus antecesores, como por ejemplo Abraham, como Dios le había hablado y enseñado a Abraham, Isaac. Y pues cuando ya sale la familia de Jacob con sus hijos, recuerde que aún Jacob, cuando va a bendecir a sus hijos, que ya va a partir, que va a morir, es anciano, en la bendición que da a sus hijos hay palabras duras en muchos de ellos, porque el comportamiento de sus hijos no siempre fue del todo correcto. De hecho, José es vendido por sus hermanos. Es vendido y se le habla una mentira a su padre y se le dice que ha muerto. Esto quiere decir que la familia de Jacob estaba compuesta y dirigida por hombres de corazón duro, hombres que le robaban ovejas a su padre, le mentía y decían que era un animal, que la había comido. Por lo tanto, ese es el pueblo que llega a Egipto. Un pueblo no puro, un pueblo no acostumbrado al orden, no acostumbrado a la santidad, pero que tenían un líder como cabeza, que era Jacob, que había aprendido a amar a Dios. Y dentro de él había gente como José, que José amaba a Dios, porque José se crió cerca de su padre, le gustaba estar con su padre, escuchó las enseñanzas de su padre y pues era un buen hijo. Y este buen hijo fue el que fue escogido por Dios para salvar toda la familia de la hambruna. Y cuando llegan a Egipto y llega toda esta familia, entonces pasan los años y en 430 años se convierten en un pueblo. Son muchos, se multiplican, crecen, y los 2 hermanos entonces se convierten en 12 cabezas de familia, que luego ellos mueren, son sustituidos por sus descendientes,
Y te hago toda esta explicación para que entiendas lo que vamos a leer. Estando en Egipto, ellos mantienen el conocimiento de lo que le enseñó su descendencia a partir de Abraham, que era un hombre justo. Pero hay cosas que todavía ellos no entienden, no comprenden. Saben que Jehová es su Dios, pero están esclavos. Oran a Jehová, pero gran parte del pueblo había asumido tradiciones de otros pueblos, como el mismo pueblo egipcio. No estaban obrando ni actuando como a Dios le agradaba. Y cuando ellos salen de Egipto, es que Dios comienza a ordenarlos. Y ahí es que vienen los mandamientos que están en Éxodo 20, por ejemplo, que están en Deuteronomio, en Números, en Levíticos. Pero hay leyes que el Señor le da al pueblo a través de Moisés, y por eso Moisés dura 40 días en el monte hablando con Dios. Y ahí en esos 40 días, más en muchas veces que el Señor llamó a Moisés y habló con él, le va dando las leyes, dentro de las cuales hay todo tipo de leyes. Y aquí quiero leerte algunas de las que están, por ejemplo, en Levítico, donde están lo que son las ofrendas de paz, de las ofrendas que se le debían entregar al Señor por medio de los pecados. En el capítulo 4, por ejemplo, la ofrenda de paz la menciona en Levítico 3. Y te hago la observación de que Levítico es el libro que continúa Éxodo en orden, ¿verdad? Entonces está Levítico 3, que habla de ofrendas de paz, las ofrendas por el pecado en Levítico 4, está las ofrendas expiatorias para expiarse del pecado, de arrepentimiento, que están en Levítico 5:14. Pero luego vienen las leyes, y ahí entran lo que son las leyes de los sacrificios, de que se deben hacer y cómo se deben hacer. Ahí continúa también la palabra enseñando al pueblo y formando. Como te expliqué, es una familia sin orden, sometido a esclavitud, que se multiplica, se convierten en miles y miles de personas. Y cuando salen de Egipto, estos miles de personas no tienen orden. Es un caos. Saben que Jehová es su Dios, que Jehová los libertó. Ven la mano fuerte de Jehová como golpea a los egipcios hasta que son liberados. Pero este Dios, ellos todavía no lo conocen bien. No entienden qué quiere de ellos. Por eso este pueblo es un pueblo de dura cerviz, como dice la palabra, porque aunque vieron los milagros en Egipto, no temieron a Jehová inicialmente. Fue un proceso duro, doloroso, tortuoso, donde muchas cosas acontecían. Pero la palabra nos habla en este libro de Levítico cómo Dios intenta ordenar a su pueblo. Y digo intenta porque por momento obedecen y por momento no obedecen, ¿verdad? Y ahí continúa en ese libro de Levítico, que se llama Levítico porque es un libro que tiene que ver con cómo los levitas y sacerdotes van a guiar al pueblo, cómo lo van a ordenar y cómo lo van a ir día a día a amonestar para saber lo que se debe hacer y no se debe hacer diariamente. Fíjese que usted podría encontrar esto como muy duro, pero toda sociedad tiene leyes, tiene normas, tiene reglas. La ley viene a partir de que hay sanciones. Las reglas de conducta y las normas de conducta sociales, no hay castigo necesariamente, pero cuando hay una ley hay un castigo. Hay algo que pagar por haber infringido la ley. El que infringe la ley tiene que pagar. Pero cuando son leyes, por ejemplo, humanitarias, que también están en la Biblia, hay leyes que tienen que ver y normas y formas de conductas que es para que la persona actúe correctamente. Pero en Levítico había sanciones en muchos de los casos, y ahí entra lo que eran las ofrendas expiatorias, las ofrendas de paz. Por causa del agraviado tenía que haber un resarcir cuando alguien faltaba.
o violaba una de las reglas y normas. Esto era para mantener el orden, para que la gente fuera santa y correcta. Dios quería un pueblo santo, pero ese pueblo santo tenía dos cosas en esa santidad. Una, en cómo el pueblo se relaciona con Dios, cómo se acercan a Dios, cómo actúan delante de Dios. Y otra es lo que tiene que ver el relacionamiento con las demás personas. Fíjese que tanto en Éxodo como en Levítico, Deuteronomio y Números, muchos de los sucesos que vemos, así como las leyes en Levítico y los mandamientos en Éxodo, una parte busca regular o ordenar cómo el pueblo se acerca a Dios. Eso pasa en los mandamientos. El primer mandamiento es amar al Señor tu Dios con toda tu fuerza, toda tu mente, pero de ahí en adelante también te habla de lo que tiene que ver con los mandamientos de no tener ídolos, de no ser idólatra. Ahí también te habla luego y comienza con no matarás, no levantarás falso testimonio, honrarás a tu padre y a tu madre, hasta que llega al 10º, al mandamiento 10, que habla de no codiciar nada de tu prójimo. Entonces, usted tiene que ver que Dios está dando como mandamiento algo que tiene que ver con el relacionamiento, con cómo nos relacionamos con los demás, cómo cohabitamos en un mismo lugar, en un mismo sitio, con otras personas. Y esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque Dios está ocupado y preocupado de cómo convivimos las personas. Un pueblo santo para Dios, un pueblo que agrade a Dios, tiene que saber convivir con los demás, tiene que saber cohabitar con los demás, porque es un Dios, una fe, un mismo Padre, un mismo Espíritu Santo, una misma palabra, porque Dios tiene muchos hijos, y esos muchos hijos y hijas son todas las personas creadas que se vuelvan a Él. Recuerde que todos somos creación de Dios, pero hijos de Dios son los que han recibido a Cristo en este tiempo de la gracia. En ese tiempo, que todavía no era el tiempo de Cristo, eran creación de Dios y eran el pueblo de Dios. Tan pronto nacían y nacían dentro del pueblo de Dios, pues estaban bajo ese orden, pero tenían que aprenderlo y entender las leyes para poder convivir con las demás personas. Dios quiere un pueblo santo. Dice la Biblia que sin santidad nadie verá a Dios. Tenemos que entender que fue y es uno de los principales mandamientos, amar a Dios, pero amar a Dios implica santificarnos para ser dignos de ir delante de Él. ¿Comprende, hermano? Y en esta mañana quiero iniciar este tema que continuaremos en algunos días, porque en este tiempo ahora estamos viviendo un proceso muy fuerte con esto de la pandemia y de la cuarentena. El relacionamiento social, el excluirnos socialmente, el apartarnos, el distanciamiento social, como le llaman hoy, tiene que ver con no tener la cercanía física con las demás personas. Pero esto es nuevo para la gente, pero no es nuevo para Dios. Dios no habla de distanciamiento necesariamente. Él habla de cómo acercarnos, cómo cohabitar y cómo relacionarnos. Y Él lo habla desde el Antiguo Testamento. Cómo la gente debe convivir, cómo debe acercarse a otro. Y ya cuando somos familia, por poner un ejemplo, el Señor habla claramente de qué cosas están permitidas, cuáles no están permitidas y cuáles son lo que la gente hoy, para que me entienda, llama pecado. ¿Y qué quiere decir esto? Cosas que son delante de Dios pecado, pero que básicamente son cosas abominables, aborrecibles, son cosas que no deben pasar ni en una familia ni en una sociedad. Y esta sociedad ha venido violando todas esas leyes durante generaciones, años y siglos, donde se han venido rompiendo todas las cosas que Dios dijo y hasta se han olvidado al punto tal que pocas personas predican de esto. Hay gente, por ejemplo, que habla de que sean santos, pero
¿Ser santo qué es? Porque el concepto de santo que tiene el pueblo de hoy es el concepto de una imagen de talla, lo cual es un pecado, es idolatría, de alguien que ya falleció, que vivió y murió tratando de ser una persona correcta. Pero en el Nuevo Testamento, cuando nos habla de los santos, se refiere a aquellos que han dejado todo para seguir a Cristo, aquellos que han vivido una vida justa, santa, para Cristo, estando vivos. Y que cuando ya llega su momento de partir o de morir, son personas que han tenido una vida justa, digna, correcta delante de Dios, en obediencia al Señor y a su palabra. Eso no te hace ser un ser celestial, ni nada por el estilo. No, Dios libre, eso sería pecado, eso sería idolatría. Dios nos llama a ser personas justas, que lleven una vida santa. ¿Cómo? En tu diario vivir, en cómo te relacionas con los demás, en cómo actuamos. Y esto es muy importante. Por ejemplo, una de las normas que se está dando, que se han aconsejado, es la de lavarse las manos. Bueno, pero lavarnos las manos, ¿por qué? Por los gérmenes. También habla de cómo estornudar. Y dice que usted ponga el codo y estornude dentro del codo para que no estornude sobre sus manos, contenga lo que es la saliva que puede salir y no contamine a los demás. Pero hay que esperar una pandemia para aprender a estornudar. Hay que esperar que haya una crisis mundial que se paralice la economía para aprender a estornudar. Para aprender cómo toser, que cuando usted tose, usted debe taparse la boca con un pañuelo, con algo, con su propio brazo. Había que esperar que el mundo viviera una crisis mundial para que la gente aprendiera que se tiene que lavar las manos varias veces al día y durante cada hora. Había que esperar que murieran miles de personas para que la OPS hiciera una campaña mundial de cómo estornudar, de cómo toser y de cómo lavarnos las manos, cuando esa es la Organización Mundial para la Salud. Pero eso es lo básico, eso es como que usted vaya a la universidad sin saberse las vocales A, E, I, O, U. Pero la OPS realmente, me disculpan, ¿verdad? Y me perdonan. Al igual que muchas instituciones de todos los países que no voy a mencionar para no terminar preso hoy. Pero, hermanos, eso es básico. Aprender a toser, aprender a estornudar, aprender a respetar el espacio de los demás. Eso está en la Biblia. El respeto de los demás, lo dijo Benito Juárez, respeto al derecho ajeno en la paz. ¿Cómo es que no lo vimos? No culpemos a instituciones, culpemos a la humanidad. ¿Cómo no lo vimos? ¿Cómo la gente que trabaja en tantas cosas no ha hecho nada durante siglos para que la sociedad, el pueblo, no de este país, de todos los países, sepa estornudar, sepa lavarse las manos, sepa toser, sepa cómo sentarse, cómo entrar a su casa? Porque cuando usted llega de la calle, hay países que por cultura, como los japoneses, los zapatos se dejan afuera. Y mucha gente lo ve como algo extraño. Resulta que es lo más sabio que se puede hacer. Porque usted viene con la parte de usted que cuando usted sale y entra de su vestimenta más se contamina, son sus pies. Son sus pies, porque usted pisa donde los perros caminan, los caballos caminan, los carros pasan, la gente escupe. Eso es algo, mire, que lo descubrieron hace miles de años los pueblos asiáticos. Sin embargo, para nosotros ahora se está convirtiendo en una medida de salud y de vida. Bueno, pero algo no entendimos, porque la Biblia, tan pronto el Señor saca a su pueblo de Egipto, lo lleva a un lugar y le comienza a dar leyes humanitarias, leyes que tienen que ver con cómo convivir. Lo primero que hace Dios es ordenar su pueblo. Y es lo que debería hacer toda sociedad, organizarse. ¿Con respecto a qué? A cómo vamos a convivir, cómo vamos a compartir.
Por ejemplo, en nuestro país, el sistema de transporte público, tenemos que entender, por ejemplo, un autobús de pasajeros, cada cuánto tiempo se le limpia el sistema de aire acondicionado. Eso trae un sistema de hasta 6 filtros diferentes. Nadie piensa en eso. El aire prende, enfría, listo. Limpiar los pasamanos de los autobuses, desinfectarlos, los carros de transporte público, los taxis, los Uber, el que lleva los delivery que llevan alimentos, que se cubran la boca, que en los restaurantes, en los hospitales, la gente usa para cubrirse el pelo, el cabello, la gente usa guantes. Lo que hacen los médicos para poder ir a una cirugía, ellos entran a una sala estéril, pero así debe de ser, a donde se preparan los alimentos que la gente va a consumir. Pero ahora estamos aprendiendo que aún en la casa hay que tener medidas, pero esas medidas se conocen, existen, pero no se comparten, no se enseñan como cultura. ¿Y qué es cultura? Es lo que se convierte en hábito, es lo que se convierte en continuo, es lo que hacemos en nuestro haber para enseñar a los más pequeñitos, que desde pequeñito usted le enseña que cuando entre a una habitación en la mañana y hay personas, diga buenos días. Eso en la escuela se lo recuerdan, aunque en las casas se ha olvidado. En las casas ya la gente no dice buenos días. Las casas se pasan por al lado como que fueran extraños. Pero en la escuela le enseñan desde que llegan, buenos días, señora profesora, señor profesor. Buenos días, señor director. En la fila oran, en la fila dicen buenos días. Se saludan. Qué bonito. Hay países en otros lugares donde aún hacen ejercicio matutino en la mañana porque han entendido que tienen que hacer lo que llaman calistenia o calentamiento y hacen ejercicios. Pero hace falta una pandemia mundial para que el mundo despierte estas cosas. Pero te hago la observación que el Señor desde hace mucho habló de muchas leyes, normas, reglas que la gente veía tontas, gravosas, desagradables. Pero muchas de estas leyes y normas están dentro de lo que es el orden, de lo que el Señor quiere que aprendamos como convivencia. Algunas son cosas que parecen muy exigentes, porque ahí habla, por ejemplo, de no comer insectos. Ahí habla de no comer cierto tipo de animales. Ahí habla de que el murciélago no se lo coman. Ahí lo dice. Y habla de muchos otros animales. También habla de la purificación de la mujer después del parto. Levítico 12. Que la mujer después que da luz tiene que tener un periodo de tiempo de descanso y para reponerse. Hay una tradición en nuestro país que la mujer tiene 40 días para reponerse, pero la Biblia habla de eso. Levítico 12 habla acerca de las leyes sobre la lepra, sobre los que están leprosos, cómo manejarlo. Y en esa época no había cura para la lepra. También habla acerca de las impurezas físicas en Levítico 15. No estoy diciendo que esto hay que aplicarlo para que nadie me malinterprete. Estoy hablando, por lo menos al pie de la letra, de que aquí hay consejos y cosas que el Señor enseñó a su pueblo para que en ese tiempo, según la vida que ellos vivían, donde no existía un baño en cada tienda, donde no había gel para lavarse, no había manitas limpias, donde no existían muchas cosas que hoy tenemos, no habían duchas. En esa forma, el Señor trató de organizarlos para que pudieran vivir. Y ahí habla en el capítulo 15 acerca de impurezas físicas. Habla de muchas cosas que por la hora quizás no te las voy a leer todas, pero el capítulo 15 es interesantísimo. Habla de muchos temas que tienen que ver con la higiene y que tienen que ver incluso con los hábitos, costumbres y con la sexualidad. Habla también de muchas cosas que la gente debe de tratar de guardar. Por ejemplo, habla
en Levítico 17:10, prohibición de comer la sangre. Pero en nuestro país un plato muy acostumbrado para desayunar de los obreros es la morcilla, que es la sangre coagulada del cerdo. La gente se lo come y cree que eso es una especie de salchicha, pero eso es sangre. Pero eso tiene un montón de contaminantes. Y usted dirá, es un plato tradicional. Bueno, el murciélago es un plato tradicional en algunos países de la zona del Pacífico. Dice el 18, actos de inmoralidades prohibidos. Y dice, habló Jehová a Moisés, 18:1 de Levítico, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Jehová vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis. Lo está advirtiendo. Hay costumbre de otros pueblos que ustedes no deben seguir. Y ahí entra lo que es la enseñanza. Usted tiene que enseñar en su casa, mira, eso que tú ves en aquella casa, tú no lo debes hacer. Eso que hace aquel niño, eso que hace el otro joven, sin juzgar, eso no es correcto delante de Dios, no lo hagas. Incluso hay cosas que son inmorales y hay otras que son sanitariamente incorrectas, en términos de higiene incorrectas. Y dice el versículo 3, no haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Mis ordenanzas pondréis por obra y mis estatutos guardaréis andando en ellos. Yo Jehová vuestro Dios, por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales, haciendo el hombre, vivirá en ellos. Yo Jehová. Le está diciendo que el que guarda sus estatutos vivirá, tendrá vida. Es decir, no va a morir, no solo por causa de condenación, sino porque va a tener vida, larga vida. Dice el 6, ningún varón se llegue a parienta próxima alguna. Oiga estas leyes. Son prohibiciones y leyes que hablan de la moralidad. ¿Qué te está diciendo? Ningún varón llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. Yo Jehová lo firma. ¿Qué está diciendo? Usted padrastro, tenga cuidado con las niñas, con las jovencitas que son hijas de su esposa. Usted es un padrastro, que igual que un padre sanguíneo debería mantener la distancia y cuidarse, pero como padrastro debería cuidarse más todavía. Nuestra sociedad está llena de violaciones, de abusos, por causa de no mantener las distancias y no actuar correctamente. Fíjese que la Biblia hace miles de años ya daba estos consejos. Dice el 7, la desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre no descubrirá su desnudez. ¿Qué te está diciendo? Que no debemos permitir que el niño, el joven ni el adulto esté viendo la desnudez de su padre o de su madre. Que un joven o una joven tenga que estar viendo a sus padres desnudos. Pero hay psicólogos que dicen que eso es sano para que el niño aprenda. Yo quizás sea un neófito, sea alguien no capaz ni capacitado para hablar de esto. Pero la Biblia aconseja que eso no es correcto. Y fíjese que inicia hablando de parientas. Hay que mantener ciertas distancias. Y dice el 8, la desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás. Te está diciendo, si tu padre tiene una mujer que no es tu mamá, tampoco es correcto. Dice, y la desnudez de tu hermana, hija de tu padre o la hija de tu madre, nacida en casa o nacida afuera, su desnudez no descubrirás. Es decir, si usted es hijo de su padre se vuelve a casar con una mujer que tiene otra hija, usted como hijo no debe ver la desnudez de su hermanastra, ni la hermanastra al hermanastro. Está diciendo, guarden las distancias, guarden el pudor, cada uno en su lugar, a la hora de vestirse, de bañarse, de dormir.
Y usted dirá, pastor, pero es que en una casa viven 20 personas. Ellos vivían en tiendas pequeñitas. Y ellos tenían que cumplir estas leyes. Por eso había un momento donde los hombres tenían que salir para afuera. Las mujeres tenían que salir para afuera. Había una tienda para los hombres, una tienda para las mujeres. Porque a pesar de la escasez de recursos, cuando se quiere hacer las cosas correctamente, se hace. Pero a la gente, al pueblo, hay que educarlo. Y en las casas nosotros tenemos que educar. Niña, niño, ve, vístete, ponte ropa, ven a ponértela. No ande desnudo, no ande desnuda. No salga del baño sin toalla, no salga sin bata. Hay cosas que hay que educar, que hay que enseñar. Pero ¿quién enseña si no sabe? ¿Cómo van a enseñar lo que nadie le enseñó? Estas reglas son muy viejas. Y estas reglas no son más que para evitar precisamente que ocurran actos inmorales. No es el que vea, es el que a alguien se le despierte la codicia, que es el mandamiento 10, y codicie el padrastro a la hijastra, o codicie el hermanastro a la hermanastra, o codicien lo que no tienen que codiciar la mujer del padre cuando se ha vuelto a casar. Y usted dirá, ay pastor, pero esas cosas no pasan. Que no pasan. Usted y yo sabemos que antes del coronavirus en nuestro país las principales crisis eran de feminicidio, de abuso, de maltrato, de violaciones, de padrastros que están en la cárcel, gente famosa cumpliendo condenas por estar acusados de todo este tipo de cosas. Trata de blancas, prostitución. Gente que traía mujeres de otro país y las metía en burdeles a la fuerza. ¿Usted cree que la inmoralidad solamente se quede en inmoralidad? No, la inmoralidad va de ser inmoral a ser abuso. Se provocan abusos, suceden abusos. Y la Biblia, que es un libro muy antiguo, la palabra de Dios, ya advertía sobre todas estas cosas. Dice el versículo 11, capítulo 18 de Levítico: la desnudez de la mujer de tu padre engendrada de tu padre, tu hermana es. Usted oye, su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hermana de tu padre no descubrirás. Está hablando de las tías. Es parienta de tu padre. La desnudez de la hermana de tu madre no descubrirás. Tía paterna, tía materna. Porque parienta de tu madre es. La desnudez del hermano de tu padre no descubrirás. Los tíos. No llegarás a su mujer, es mujer del hermano de tu padre. Un sobrino no puede estar con su tía. Amén. ¿Y qué está diciendo aquí también? El 15, la desnudez de tu nuera no descubrirás. Mujeres de tu hijo no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirá. Es la desnudez de tu hermano. Es decir, un cuñado no puede estar mirando a su cuñada en paños menores, en ropa indebida. Ah, que la casa es pequeña. Pues mire, o duerme en el patio, o múdese, o haga una piececita afuera, o mire a ver qué usted va a hacer. Pero hay cosas que no son correctas, porque van a venir problemas, van a venir actos de inmoralidad. Y el acto de inmoralidad no es lo que ve, lo que eso produce la codicia, que desea a la mujer de su hermano, a la tía, al tío, a la prima, al sobrino. Ahí es que vienen los problemas. Nuestra sociedad está corrupta de todas estas cosas. Y dice el 17, la desnudez de la mujer y de su hija no descubrirás. No tomarás la hija de su hijo, ni la hija de su hija para descubrir su desnudez. Son parientas. Es maldad. Literalmente así dice. Eso es una maldad. No tomarás mujer juntamente con su hermana para hacerla su rival, descubriendo su desnudez delante de ella en su vida. Te está diciendo que usted no puede salir con familiares. Es decir, si usted pretendió una hermana, después no pretenda a la otra hermana. Usted está creando una crisis familiar. Y usted dirá, pastor, pero esas cosas no pasan. Que no pasan. Y dice igualmente el versículo 19, y no llegarás a la mujer para descubrir su desnudez mientras esté en su impureza menstrual.
La menstruación está en la Biblia. Y no la condena ni nada, lo ve sencillamente como un proceso que vive la mujer en el cual hay que respetarla. Y yo con esto no estoy siendo arcaico ni atrasado. Es una ley o norma que tiene que ver con lo que es la higiene. Higiene que se debe tratar de respetar. Si usted le pregunta a un médico, le va a decir que no es lo ideal ni lo correcto ese tipo de actuaciones, por muchas razones que no voy a explicar por esta vía. Además, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella, y no des hijo tuyo para ofrecerlo para fuego a Moloc, a dioses. No contamines así el nombre de tu Dios, y firma: yo Jehová. También dice: no te echarás con varón como con mujer es abominación, ni con ningún animal tendrás ayuntamiento, amancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él, es perversión. Fíjese qué duro, y no es la única parte donde lo dice. No me voy a extender mucho. Nosotros no juzgamos a nadie en nuestra congregación. Predicamos la palabra, no hacemos acepción de personas, todos son bienvenidos para compartir la palabra. Pero la palabra lo que dice, lo dice. Nosotros no juzgamos a personas. En Corintios, donde habla de los que se echan con varones o de ese tipo de actos de las lesbianas, también está el que roba, también está el usurero, también está el que codicia, el avaro. Siempre es un término, y es: no vamos a tomar piedra para el más chiquito. Es decir, primero, no debemos juzgar. Segundo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, como dijo Cristo. Pero tercero, hay una situación. La Biblia habla de todo tipo de pecados. ¿Y cuál pecado es correcto cometer? Ninguno. Y donde habla de echarse con varón, habla de no robar. ¿Qué te quiero decir? Que las dos cosas son pecados. También habla de adulterio. Hay gente que ve bien el adulterio, ve bien la fornicación, pero no, condena lo que es la homosexualidad o el lesbianismo. La Biblia habla en contra de todas esas cosas. Y no habla en contra diciendo que el que lo hace es así o es asá. Lo que dice es que no es correcto, no es conveniente. Incluso habla de estas cosas en leyes que tienen que ver tanto con lo moral como con lo sanitario. Y quiero que usted entienda que hay procesos que son muy profundos, que pueden algunos tildar de legalismos, pero al final Dios lo que está cuidando la vida de su pueblo. El Señor lo que quiere para usted vida, salud, que viva en paz. Usted es dueño de su vida y tiene derecho a escoger qué va a hacer. Pero tiene que entender las consecuencias que eso puede tener. Espiritualmente es lo que hablamos. Pero también hay cosas que tienen que ver con el relacionamiento entre las personas. En el capítulo 19 dice: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis, yo Jehová vuestro Dios. No os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros ídolos de fundición, yo Jehová vuestro Dios. Y cuando ofrezcáis sacrificio y ofrenda de paz a Jehová, ofrecedlo de tal manera que seáis aceptos. Es decir, el día que usted va a presentar algo a Dios, busque usted estar en paz con Dios, de corazón. Estas leyes son muchas. Algunas quizás son para ese tiempo, pero hay otras que son leyes para todos los tiempos. Por ejemplo, estas leyes que hablábamos de la desnudez, del relacionamiento entre las personas. Eso es algo vital para que las familias puedan funcionar. Nadie quita que una mujer que enviuda o se divorcia se vuelva a casar, que un hombre que enviuda o se divorcia se vuelva a casar. Pero cuando hay hijos de otro matrimonio, hay que tener ciertas formas
de aconsejar, de guiar a esos hijos de un matrimonio y de otro matrimonio. Hay que buscar la manera de mantener las distancias, de educar con sabiduría, con valores, con principios, hablando claramente las situaciones, no ocultándolas. Es importante que retomemos el hablar en familia, el conversar y debatir estos temas. Aún la sociedad debe sentarse y debatir estos temas. Para mí es muy chocante que se contienda, por ejemplo, a los homosexuales y a las lesbianas y no se contienda a los adúlteros, a los que tienen 3 y 4 mujeres, a los que tienen, a las mujeres que tienen 3 y 4 hombres. Para mí es lo mismo. Es decir, la Biblia lo condena igual. Lo que tenemos que condenar es el que se viva correctamente. ¿Y qué es correctamente? Un hombre y una mujer, dice la Biblia. ¿Usted no está de acuerdo? Pues hablemos, pero respetando tus derechos, respetando tu espacio, respetando a que puedes pensar diferente y entendiendo qué dice la Biblia, porque lo que la Biblia dice, sí lo dice. Vamos al Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento no me voy a extender mucho por la hora. Vaya a Mateo 9, si tiene su Biblia, que está titulado Jesús sana a un paralítico. En los tiempos de Jesús, todo el que tenía alguna enfermedad o por alguna razón era diferente, era condenado como un pecador. Jesús no hizo eso. Jesús, a diferencia de los demás, él cuando veía a alguien enfermo, se acercaba, tenía misericordia y lo sanaba. Él no vino a condenar ni a juzgar al mundo, él vino a salvarlo. Y esa es la visión con la que los creyentes debemos predicar a Cristo y predicar la palabra. Cuando te leo estas leyes de Levítico, el fin no es condenar absolutamente a nadie, porque soy de los que creo que nadie es digno de juzgar a nadie. Pero sí quiero que entendamos que tenemos que aprender cómo vamos a vivir como sociedad, respetando los derechos de los demás, pero también entendiendo que tu derecho, mi derecho, cuando es mal usado, puede provocar situaciones que traigan crisis que nos afecten a todos. Esto de la pandemia tiene que ver con muchas cosas, y una de ellas es cómo nos relacionamos, cómo cohabitamos. Los países que tienen menor índice de muertes en estas enfermedades son los países que tienen un distanciamiento social, que lo tienen por cultura. También está los que han sabido actuar con rapidez y sus pueblos o comunidades han acatado los consejos que se le ha dado. Aquí en nuestro país vemos que se han puesto las normas, las autoridades han trabajado, han hecho un gran esfuerzo. Hay campañas que se han estado haciendo durante semanas y meses, pero la gente las cumple. Es difícil. ¿Por qué? Porque no fueron formados para obedecer, para entender, ni para creer. Por generaciones hemos vivido en el desorden, y ese desorden ahora nos está saliendo costoso. Pero hay un día que es el tiempo de comenzar a ordenar las cosas. Usted puede tener una habitación muy desordenada, pero si un día usted toma la decisión de ordenar y la comienza a ordenar, va a haber un momento cuando usted va a culminar el trabajo que inició y todo quedará en orden. Como sociedad necesitamos comenzar a ordenar. ¿Por dónde comenzamos? Debemos ponernos de acuerdo. Dice en Mateo 9, entonces entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo. Fíjese que cuando ve al paralítico y ve la fe de los que llevan cargado la camilla, lo primero que Jesús le habla es de tener ánimo. Leí sobre una compañía fabricante de vehículos de otro país que el día laboral
de esa planta de fabricación de vehículos inicia con todo el personal en una explanada afuera de la planta. Cada uno, antes de entrar a la planta a trabajar, hace un tiempo de lo que ellos llaman calistenia, ejercicios. También hacen un tiempo de lo que es hablar o expresar o decir algo que sea un cántico, una canción, que sea neutral para todos. Cantan. Luego de todo eso se le dan unos minutos para que cada uno reflexione. Como hay personas de diferentes creencias, se le dan unos minutos. Cada quien orará en lo que cree. Y luego de esto, entonces toman agua y entran a trabajar. Fíjense que el día laboral no inicia con prender las máquinas o con pararse en la fritura de la esquina a comer empanadas. El día laboral no inicia con oír una bachata, un merengue o un ruido. No inicia con un discurso contendiéndolos. Inicia con activar el cuerpo, el alma y el espíritu. Ejercicio, cántico, oración. Y entonces toman agua y a trabajar. Qué interesante. Cuando Jesús va a sanar a este enfermo, lo primero que le dice es: ten ánimo. Si queremos salir adelante de toda situación, tenemos que comenzar por tener ánimo. Y tener ánimo tiene que ver con comprender que hay salida, de que hay oportunidad, de que las cosas van a cambiar. Tener ánimo es quitar la tristeza, quitar el decaimiento, quitar la pereza. Fíjense que el paralítico no podía ni caminar para él mismo llegar a donde estaba Jesús. Y cuando Jesús lo ve, lo primero que le dice es: ten ánimo. Porque puede ser que ese hombre estuviera en el lecho y estuviera hasta dormido o con los ojos cerrados, o tuviera su fe apagada, su espíritu dormido. Hay un momento donde la gente entra en que se entrega a que nada se puede, nada sucederá y todo se terminó. Eso es falso. Ten ánimo. La última palabra en todas las cosas la tiene Dios. Él dice que Él es Alfa y Omega, principio y fin. Y la última palabra Él no la ha dicho ni sobre ti, ni sobre nuestro país, ni sobre la humanidad, ni sobre esta situación. La salida la tiene Dios. Él usará a los científicos, usará a los gobiernos, los médicos, o te usará a ti. Porque acuérdese que hay salidas y soluciones que comienzan en cada casa. Y es por comprender que nos vamos a levantar y de esta vamos a salir adelante con Dios delante. Vamos a salir adelante con Dios delante. Nuestra vida no termina con esto. Esto es un momento que va a pasar. Es un momento difícil, es un momento de pausa, es un momento de prueba, pero en el nombre de Jesucristo va a pasar. Así que hoy ten ánimo. Lo primero que Jesús le dijo al paralítico antes de sanarlo, antes de todo, fue: ten ánimo. Lo segundo que le dice es: tus pecados te son perdonados. En esa época había creencias de que el que estaba enfermo era por sus pecados. Pero Jesús no se manejaba por creencias. Por alguna razón Jesús le dijo eso. Porque Jesús veía en el interior de la gente y sabía lo que había en su corazón. Pero también Jesús estaba formando, educando. Y ahí había más gente. Dice: entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ellos dicen, este blasfema. ¿Por qué? Porque según ellos solo Dios puede perdonar pecados. Pero Jesús enseñó de que Él es el camino, la verdad y la vida hacia el Padre, y que nadie llega al Padre si no es por Él. Él vino a salvar los pecados, a limpiarnos de nuestros pecados. Y dice:
este blasfema. Versículo 4, y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué? ¿Qué es más fácil decir, los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. La gente terminó maravillada, porque Jesús le dijo a este paralítico: ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Pero luego le dijo: toma tu lecho, levántate y anda. En ese momento Jesús había activado una nueva vida para este hombre. Le dijo que tuviera fe, que tuviera ánimo, algo grande viene para ti. Luego le perdonó los pecados y luego lo sanó. Una nueva vida, un nuevo comienzo. Eso es lo que Jesús le estaba dando a ese hombre. Y eso es lo que hoy nos quiere dar a cada uno de nosotros. Muchas personas no se acercan a Dios porque se sienten indignos, impuros. ¿Sabes qué? Dice la palabra que en los cielos hay fiesta cuando un pecador se arrepiente. Y todo lo que hablamos de Jesús, primero fuimos pecadores. Primero fuimos gente que no entendíamos nada de eso. Y todavía hoy estamos aprendiendo. Pero quiero que entienda algo. Necesitamos cambiar nuestro ánimo para poder recibir todo lo que Jesús nos quiera dar. Ten ánimo. Luego de decirle ten ánimo, Jesús le dijo: tus pecados te son perdonados. No importa de dónde vengas, los errores que hayas cometido, Jesús te ama. Y Él quiere cambiar tu circunstancia. Él quiere cambiar tu situación. Tú no eres lo que estás viviendo. Tú eres lo que Dios quiere llegar a ser de ti. Eres barro en la mesa del alfarero. Él hará una nueva vasija, la cual será útil en las manos del Señor. Esta sociedad, este mundo, todavía el Señor puede hacer muchas cosas. Hay muchas vidas para sanar, para salvar, para moldear, para darle nuevos comienzos y nuevas oportunidades, entre los cuales el Señor le dará nuevo ánimo, nueva esperanza, donde el Señor le dará fe para entender que tienen derecho a ser felices, que tienen derechos a reír, que tienen derecho a tener una vida sin abuso, sin maltrato, y tener la oportunidad de alcanzar sus sueños. Hay esperanza. Hay esperanza. Porque estamos confiados en Dios. Confía en Dios para que la esperanza en Cristo llene tu corazón. Aprendamos a vivir. Y para aprender a vivir, aquí tenemos un manual maravilloso, la Biblia. Léalo. Pero no lo lea sin comprender que el fin básico es bendecirte, es salvarte, es ayudarte, no condenarte. Y en este día quiero concluir orando. No tengo tiempo para más, pero quiero también motivarte y decirte, como le dijo Jesús, que es Él que te lo dice de nuevo por esta palabra: ten ánimo, ten fe, ten esperanza. La vida no termina con este virus, ni con esta pandemia, ni esta cuarentena. La vida va a continuar. Lo importante es que cuando continúe, y será muy pronto, el Señor abra nuestros ojos espirituales y quite toda emoción negativa de nosotros, todo sentimiento de decaimiento, de desánimo, se vaya de nuestra vida. Quizás hay alguien que me escucha que piensa que su vida tiene que terminar en soledad, o que tiene que terminar en solo deuda, problemas y enfermedades. No. Dios tiene sonrisas para ti. Dios tiene oportunidades para ti. Ten fe, ten esperanza, porque a veces el Señor cambia todo con algo sencillo. Quizás tú estás esperando, tiene que pasar algo muy grande para que Dios cambie tu vida.
Y lo único que hace falta es que Dios añada a tu vida ese detalle que viene del cielo especial para ti. Y usted dirá, ¿del cielo, pastor? Yo no sé, pero los que somos padres y deseábamos tener nuestros hijos, cuando llegó cada hijo, eso cambió nuestras vidas. Ese detalle cambió nuestras vidas. La sonrisa, el primer papá, mamá, el primer paso, la primera vez que se puso de pie, que gateó, eso cambia vidas. Encontrar la persona amada, donde ya no estás solo. Aunque te haya ido mal en el pasado con la pareja que tuviste, hay oportunidad en Cristo de tener una pareja que te respete, te valore, te ame y no quiera cambiarte a la manera de él o ella, sino que quiera ayudarte a sacar la mejor versión de ti como Dios lo quiere hacer. Pero para que tú misma y tú mismo comprendas que el Señor te dio un nuevo comienzo. No eres un títere para una persona manejar. Eres un hijo, una hija de Dios al cual Él le quiere dar oportunidad de vivir. Y disfrutar cosas tan simples como la salida del sol, el atardecer en una playa, o sencillamente como está redescubriendo nuestro país, que volar chichigua es divertido, que volar una cometa durante horas es divertido, es algo sano, es algo agradable. Volver la gente a contar cuentos, a oír, volver a necesitar. Hay tanta gente que tiene un deseo enorme de dar un abrazo. Ahora entendimos el valor de los abrazos. Entendimos el valor de las demás personas. Cuánta gente se sentía cansado hasta de ir a la iglesia y ahora está deseoso de poder estar en su iglesia. Cuánta gente se quejó de su trabajo y está deseoso de estar en su lugar de trabajo con sus compañeros. Cuánta gente se quejó del carrito público o de la guagua de transporte o del autobús de la onza y ahora está deseoso por subirse para poder ir a su trabajo, ir al supermercado, ir a algún lado. De cuántas cosas nos quejamos que ahora valoramos. Aprendamos de todo esto que ha pasado. Y que el nuevo comienzo traiga cambios para bien, mejoramientos, mejores maneras de relacionarnos. Y que no tengamos que entender, como decía al principio, que ahora, en el año 2020, nos están enseñando a lavarnos las manos. Nos están enseñando a toser. Y nos están enseñando a estornudar. Todo el wifi, la tecnología, los cohetes, los aviones, los barcos, los carros eléctricos, no nos enseñaron a estornudar. No nos enseñaron a guardar la distancia prudente cuando estamos resfriados. No nos enseñaron el IOU de la vida moderna, de que hay que respetar el espacio de los demás. Pero también hay que valorar la cercanía de los seres amados y de los amigos. En esta mañana me despido orando, pidiéndole a Dios que esa nueva oportunidad llegue pronto y que todos la sepamos valorar. Y hay temas, hay situaciones complejas que la sociedad tiene que enfrentar. Hay temas como el aborto, el homosexualismo, el lesbianismo, la libertad, los derechos, los principios, los valores. La sociedad tiene tarea. No me creo que tengo la respuesta a nada, no. Pero sé que hay gente muy capaz que quizás pueda opinar, que no soy yo. Pero creo que la sociedad como tal tiene tarea para sentarse muchas personas de todos los ideas, criterios, conceptos y de todas las maneras de pensar para que se sienten. Y como habitantes de un mismo planeta, como parte de una misma raza humana, podamos ponernos de acuerdo.
Creo que si las hormigas, las abejas, los saltamontes, las truchas, los atunes se pueden poner de acuerdo, nosotros también. Los atunes navegan en el mar juntos, mas sin embargo no hay un rey o una reina atún. No hay un general ni un coronel atún. Andan en cardumen, andan juntos y nadie sabe quién los dirige. Pero están juntos y se mueven juntos y nadie sabe quién los dirige. No es necesario que uno sea más famoso que todos y más inteligente que todos para que podamos movernos juntos. La sabiduría de la comunidad y de la multitud es poderse mover todos juntos, cuidándose, cada uno guardando su distancia, pero al mismo tiempo apoyándose y protegiéndose. Amén. Los animales lo aprendieron hace mucho. Aprendieron a andar juntos. Hay ejemplos hermosos como esos del atún, de la trucha. Tratemos de aprender. Y que el Señor nos dé su gracia y su favor para que este tiempo de espera le saquemos el mejor provecho. Dios te bendiga. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, danos sabiduría. Dice el libro de Santiago que si a alguien le falta sabiduría, la pida al Señor. Hoy te pedimos sabiduría para cada uno de nosotros, para la humanidad, para los países, para los que gobiernan y dirigen, para los que dirigen instituciones. Dale sabiduría. Y en esa sabiduría, Señor, te pedimos que, como dice en tu Biblia, la sabiduría que viene de Dios es pacífica. La sabiduría que viene de ti siempre es pacífica. Ayúdanos a ser, oh Dios, misericordiosos los unos con los otros. Ayúdanos a entender que nos necesitamos todos. Aunque pensemos diferentes, nos veamos diferentes, todos somos parte de un mismo planeta y de una misma raza. Que en el nombre poderoso de Jesús, en este día tú nos des la sabiduría y el entendimiento para aprovechar cada día como el mejor de los días. Y aún los días de prueba como son estos, a enfrentarlos con buen ánimo. Porque cualquier día puede ser el día de nuestro milagro. Cualquier día es un buen día para que tú hagas un milagro. Ese paralítico que leímos hace unos minutos se levantó como todos los días, o lo levantaron en su camilla. Él no lo sabía. Pero el que le dijo ten ánimo, y el que le dijo te perdono los pecados, también le dijo levántate y anda y toma tu lecho. Porque hay un día que es el día donde todo cambia. Padre, que en el nombre de Jesús, ese día, cuando todo cambie y las puertas se abran y todo comience de nuevo a funcionar, tengamos la sabiduría, el amor por el prójimo que necesitamos y el entendimiento y el dominio propio para que hagamos lo bueno, lo justo y lo correcto, no para nosotros mismos, sino para todos. Que nadie quede fuera. Que nadie sea excluido y que nadie se considere mejor que los demás. Tú nos amas a todos y tú nos creaste a todos. Ahora ayúdanos a que todos podamos comprender que nos necesitamos y que nos tenemos que ayudar. Gracias, Padre. Toda gloria y honra es tuya, solamente tuya en todo. Tú eres el creador de todas las cosas. Y por eso a ti te alabamos. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Que sea la paz de Cristo sobre ti, tu casa y tu familia. Bendecimos a cada uno de los que saque este tiempo para acompañarnos. Recuerde que nuestra visión es llevar unidad, llevar paz. Y en el nombre de Jesús te respetamos. Y respetamos tus derechos, tus creencias. Pero te vamos a predicar lo que creemos, la Biblia. Si tú no lo crees, tienes derecho a no creer. Y si no lo crees, lo vamos a respetar.
Pero vamos a orar para que el Señor en algún momento toque tu corazón y por ti mismo o tú mismo entiendas el amor que hay en esta palabra, la salvación que hay en esta palabra y la oportunidad que hay para ti en esta palabra de tener una vida plena en Cristo. Dios suma, nunca resta. Esta tarde a la 1 tenemos otro tiempo de oración y a las 8:30 de la noche a través de www.iglesiacasadeoracionrd.org estaremos en la noche en Cosecha y Victoria en Radio y a la 1 aquí a través de tiempo de oración y reflexión. Dios te bendiga, se despide de ti el pastor Alexander, tu amigo y hermano, y que Dios te bendiga. Amén.